La angustia se adueña de cada rincón de la promesa en el instante en que Catalina es obligada a separarse de sus hijos. La escena no es solo un movimiento cruel del barón de Valladares, sino un golpe emocional que reverbera como un trueno en la vida de todos los que orbitan alrededor de la hija del marqués. Catalina, que hasta ayer intentaba mantenerse firme frente a la revuelta de los jornaleros, que aún buscaba la manera de sostener a su familia en medio del caos, se encuentra de repente arrancada de aquello que más la define, su maternidad. La amenaza del barón no deja margen a la negociación. Le deja claro, con palabras que hielan la sangre, que si intenta volver a ver a sus pequeños, no dudará en acabar con ellos. Y en ese instante, Catalina siente cómo se rompe el suelo bajo sus pies, porque ninguna mujer debería cargar con semejante tortura. El carruaje preparado frente al palacio se convierte en un símbolo de derrota. La hija de Alonso sube a él con los ojos desbordados de lágrimas contenidas, con el corazón convertido en un tambor que late demasiado rápido. Cada metro que la separa de la finca es un desgarro en su interior. Se lleva consigo el eco de las risas de sus hijos, la calidez de sus abrazos, los recuerdos más puros que ahora parecen condenados a convertirse en fantasmas. El varón la sigue con la mirada, con una satisfacción oscura que revela que nada de lo que hace es improvisado. Todo forma parte de un plan mucho más amplio, y la prueba está en la reunión secreta que mantiene, a espaldas de todos, con la figura enigmática que ha orquestado la trama. La alianza entre ambos aún se mueve en las sombras, pero sus consecuencias ya son devastadoras. En el palacio, la ausencia de Catalina no tarda en hacerse notar. Los pasillos, normalmente recorridos por su paso decidido, ahora resuenan vacíos. Los criados se miran entre sí, temiendo lo peor, mientras Adriano comienza a impacientarse. El conde, acostumbrado a los caprichos de su amante, percibe que esta desaparición no encaja con ninguno de los arranques habituales de Catalina. Su inquietud se transforma en sospecha, y de la sospecha a un presentimiento oscuro hay un solo paso. Adriano empieza a dar vueltas por los salones como un animal enjaulado, preguntando con voz ronca a todo aquel que se cruza en su camino si alguien ha visto a Catalina. Nadie responde con certeza, y ese silencio le corroe. Mientras tanto, Manuel centra toda su energía en desenmascarar a Enora. La joven mecánica francesa, que en apariencia solo trajo innovaciones para el motor del avión, se ha convertido en un enigma que Manuel no está dispuesto a ignorar. Cada gesto esquivo, cada respuesta evasiva, lo convence de que Enora guarda secretos que podrían arruinar a su familia. El hecho de que esté a punto de casarse con Toño lo inquieta aún más, porque la unión podría sellar la entrada definitiva de una desconocida en el círculo más íntimo de la promesa. No sabemos quién es realmente, confiesa Manuel a Simona, y en su voz se percibe un tono de alarma. La duda se ha convertido en obsesión, y Manuel se mueve con la determinación de quien no descansará hasta encontrar pruebas. En la zona de servicio, la tensión no es menor. Petra, aquejada por un evidente deterioro de salud, pierde los nervios con Pía. Sus estallidos de ira parecen cada vez menos controlados y más peligrosos. Samuel, testigo de estas escenas, no logra ocultar su preocupación. Lo que antes eran simples desplantes de mal carácter ahora se tornan en comportamientos erráticos, que hacen temer que Petra se desmorone en cualquier momento. Pía, que ya carga con el peso de su próxima partida a Aranjuez, siente que no puede abandonar el palacio sin antes asegurar que la situación bajo el mando de Petra no derive en una catástrofe. Pero el corazón de Pía está en otro lugar, en su hijo Dieguito. La idea de separarse de él la consume, la reduce a un mar de lágrimas cuando nadie la ve. Antes de partir, con la voz quebrada por la emoción, pide a Curro que cuide de su pequeño. El joven, sorprendido por la petición, asiente con la seriedad de quien comprende la magnitud de la confianza depositada en él. La promesa de Pía de volver se convierte en un hilo de esperanza, aunque ni ella misma sepa cuándo o si podrá regresar. Vera, por su parte, continúa atrapada en su propio dilema. El regreso de su hermano Federico, empeñado en que aún no es momento de reconciliarse con su padre, la coloca frente a una encrucijada. La presión crece, y su relación con Lope sigue en punto muerto. Aunque ella intentó disculparse, sus palabras no fueron las que Lope necesitaba escuchar. Ahora el silencio entre ellos pesa más que cualquier discusión. Vera siente que cada paso que da la aleja más de lo que alguna vez soñó, y la visita de Federico solo incrementa esa sensación de encierro. Sin embargo, nada resulta tan perturbador como lo que se gesta en las sombras entre Leocadia y Lorenzo. La madre de Ángela, al descubrir el romance secreto de su hija con Curro,
no tarda en acudir al capitán para proponerle un plan que los favorezca a ambos. Lorenzo, con la frialdad de un hombre movido únicamente por el rencor, admite que pretende casarse con Ángela solo para vengarse de Curro. Quiere destruirlo, hundirlo en la miseria emocional, hacerlo pagar por haber ocupado un lugar que él jamás aceptó. Leocadia, lejos de indignarse, ve en esta unión una oportunidad. Sabe que un matrimonio así no solo torturará a Curro, sino que además la situará a ella en una posición de poder. El anuncio llega como un mazazo. En el salón principal, con los ojos de todos puestos en ella, Leocadia declara públicamente el compromiso de su hija con Lorenzo. El silencio posterior es casi insoportable. Ángela, paralizada, siente como la tierra se abre bajo sus pies. Curro, en un rincón, contiene a duras penas el impulso de alzar la voz. El resto de la familia queda petrificada, sin comprender cómo semejante decisión pudo ser tomada sin contar con la voluntad de la joven. La revelación se convierte en la culminación de una jornada marcada por la tragedia. Mientras Catalina es arrastrada a un destino incierto, Ángela queda encadenada a un compromiso que amenaza con destrozar su vida. Las horas que siguen se vuelven densas, cargadas de un silencio envenenado que presagia tormentas aún más devastadoras. El destino de Catalina y Ángela queda suspendido en un hilo frágil, mientras en la promesa nadie imagina aún hasta dónde llegarán las consecuencias de estas decisiones. El eco del anuncio de Leocadia continúa reverberando en las paredes del palacio. Cada rincón de la promesa parece impregnado de la tensión insoportable que dejó su voz al proclamar, sin titubear, la unión de Ángela con Lorenzo. La joven, paralizada en mitad de la sala, siente el peso de decenas de miradas clavándose en su piel. No escucha aplausos ni felicitaciones, solo el zumbido agudo de la incredulidad. Dentro de ella, un torbellino de emociones se agita con violencia. La traición de su madre, el temor de un futuro forzado, la rabia de ver mancillada su libertad. Y sobre todo, la impotencia de no poder revelar ante todos el amor secreto que la une a Curro, amor que ahora corre el riesgo de convertirse en una daga contra ambos. Curro, situado en un extremo del salón, experimenta una oleada de fuego en el pecho. Sus ojos se fijan en Lorenzo, ese hombre que durante años ha representado una amenaza constante, una sombra peligrosa sobre su familia. Verlo sonreír con arrogancia, mientras recibe el asentimiento cómplice de Leocadia, es como recibir un golpe directo en el alma. Quiere gritar, denunciar la infamia, defender a Ángela con todas sus fuerzas. Pero el miedo a ponerla en peligro, a desatar la furia del capitán, lo obliga a contenerse. Sus manos tiemblan mientras las oculta en los bolsillos, como si así pudiera encerrar la rabia que amenaza con consumirlo. En paralelo, en un lugar desconocido, Catalina viaja con la mirada perdida en la nada. El traqueteo del carruaje acompaña el vaivén de sus pensamientos, que se debaten entre la desesperación y el instinto de supervivencia. El recuerdo de los pequeños quedándose atrás, bajo la amenaza de Valladares, se clava como un cuchillo en cada latido. Una y otra vez se pregunta cómo pudo llegar a esta situación, cómo pudo permitir que su lucha contra el varón se tornara en un arma contra los seres que más ama. La sensación de fracaso es tan intensa que apenas logra respirar. Y sin embargo, dentro de esa oscuridad, una chispa de determinación arde. Catalina sabe que no se rendirá, que encontrará la forma de volver, aunque tenga que arriesgarlo todo. Mientras tanto, en el ala norte del palacio, Manuel no puede apartar de su mente las contradicciones de Enora. La observa de lejos, con el ceño fruncido, como si cada gesto de la joven francesa fuera un jeroglífico que necesita descifrar. La ve conversar con Toño, reír con Simona y Candela, y todo parece tan natural que cualquiera diría que no hay nada que ocultar. Pero Manuel, guiado por una intuición que rara vez le falla, percibe una capa de opacidad en esa aparente transparencia. Su obsesión lo lleva incluso a revisar documentos antiguos, a preguntar discretamente sobre su pasado, convencido de que sólo así podrá desenmascararla antes de que el matrimonio se celebre. En la zona de servicio, la salud de Petra se resquebraja cada vez más. Su rostro muestra un cansancio inusual, sus movimientos se vuelven torpes, y la ira que antes usaba como herramienta de control ahora aparece como un arrebato impredecible. Pía, que ha sido testigo de incontables intrigas, se da cuenta de que algo no encaja. La ve perder la compostura frente a Samuel, lanzar acusaciones sin sentido, incluso olvidar tareas sencillas. La preocupación crece como una sombra sobre los criados, y la inminente partida de Pía a Aranjuez agrava la sensación de desamparo.
Ella intenta dejar instrucciones claras, pero en el fondo teme que su ausencia abra la puerta a un caos irremediable. Vera continúa atrapada en la telaraña de su propia indecisión. Federico insiste en que todavía no es momento de regresar al hogar familiar, que aún hay heridas abiertas con su padre que deben manejarse con cuidado. Pero para Vera, esas palabras no son más que cadenas que la atan a una incertidumbre perpetua. Su relación con Lope, en suspenso, se convierte en un reflejo de su estado interior. Un vínculo que alguna vez fue sólido, ahora tambalea entre la nostalgia y el desencanto. Cada encuentro con él termina en silencios incómodos, en disculpas que no logran sanar nada. Vera se siente como una extranjera en su propia vida, incapaz de dar un paso definitivo hacia adelante o hacia atrás. En ese mismo instante, en otra parte del palacio, Adriano sigue inquieto por la desaparición de Catalina. Interroga a los criados, recorre los establos, busca cualquier rastro. La ausencia de respuestas le enciende una furia creciente. La sospecha de que algo terrible le ha ocurrido a su amante lo consume, aunque todavía no sabe hasta qué punto la verdad superará sus peores temores. El conde, que tantas veces ha jugado con la ligereza de sus emociones, siente por primera vez un vacío que lo desarma. Y ese vacío lo transforma en un hombre capaz de enfrentarse a cualquiera con tal de recuperar a Catalina. El juego de poder entre Leocadia y Lorenzo, mientras tanto, comienza a tomar forma más clara. En una conversación privada, el capitán le confiesa a la señora de Figueroa que su verdadero objetivo no es el matrimonio en sí, sino la destrucción psicológica de Curro. «Quiero que pague», declara con una frialdad escalofriante. Leocadia lo escucha, y lejos de escandalizarse, asiente. Para ella, la humillación de Curro es también un modo de reafirmar su control sobre Ángela, a quien siempre ha visto más como una extensión de sus propios intereses que como una hija con derecho a elegir. La alianza entre ambos se convierte en un pacto siniestro que amenaza con convertir la vida de Ángela en un calvario. La joven, devastada tras el anuncio, busca refugio en el silencio de su habitación. Allí, entre cuatro paredes que la han visto crecer, rompe en llanto como nunca antes. Se aferra a recuerdos de momentos felices con Curro, de susurros compartidos, de planes de futuro que ahora parecen desmoronarse como castillos de arena. La rabia contra su madre se mezcla con el miedo a Lorenzo, y en ese cóctel de emociones surge una pregunta desesperada. ¿Será capaz de luchar contra todos para defender su amor, o terminará sometiéndose a un destino impuesto? El ambiente en La Promesa se vuelve denso, irrespirable. Cada personaje arrastra su propio tormento. Catalina perdida en lo desconocido, Ángela atrapada en una unión forzada, Curro desgarrado por la impotencia, Manuel obsesionado con la verdad de Enora, Pía ahogada por la despedida de su hijo, Petra consumida por su enfermedad, Vera paralizada en la indecisión. La finca, que alguna vez fue símbolo de estabilidad, se transforma en un campo minado donde cada paso puede detonar una tragedia. Y mientras las horas transcurren, la sombra del barón de Valladares se cierne sobre todos, recordando que su poder no conoce límites y que su ambición es capaz de arrastrar a cualquiera al abismo. La noche cae sobre La Promesa y con ella desciende un silencio inquietante, cargado de secretos y presagios oscuros. Catalina, mientras tanto, atraviesa un destino incierto en manos del barón de Valladares. El carruaje en el que viaja avanza por caminos desolados, y cada golpe de las ruedas contra la tierra parece recordarle que está siendo arrancada de su propia vida. Su mente se llena de imágenes de sus hijos. Las voces, las risas, los abrazos que ahora teme no volver a sentir. La desesperación se entremezcla con un miedo atroz que la paraliza. Sin embargo, en lo profundo de su alma germina una semilla de rebeldía. Catalina no se resigna a ser una víctima más en el juego perverso del barón. Aunque rota, aunque atada a la amenaza más cruel, comienza a trazar en su mente pequeños planes de resistencia, aferrándose a la esperanza como único salvavidas. De regreso en la finca, la ausencia de Catalina se convierte en un rumor que corre de boca en boca entre criados y familiares. Adriano, cada vez más desesperado, se convierte en el portavoz de la alarma. Su insistencia por encontrar respuestas lo enfrenta con miradas esquivas y con un silencio que empieza a parecer cómplice. El conde percibe que hay quienes saben más de lo que dicen, y esa sospecha lo vuelve aún más irascible. La inquietud crece, porque si Catalina no aparece pronto, la estabilidad de la familia Luján se verá sacudida en sus cimientos. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Manuel persiste en su investigación sobre Enora. La observa interactuar con los demás,
detectando cada detalle con la minuciosidad de un investigador que teme perder la pista más mínima. Le resulta incomprensible que todos acepten a la joven francesa sin cuestionar su historia, cuando para él las incongruencias son tan evidentes. ¿Quién es realmente? Se repite una y otra vez, convencido de que su intuición no se equivoca. La tensión entre la necesidad de proteger a su familia y el deseo de no parecer un paranoico lo lleva a un estado de vigilia constante, un desgaste emocional que lo deja exhausto pero más decidido que nunca. En la zona de servicio, la fragilidad de Petra empieza a ser motivo de conversación entre los criados. Samuel la ve perder la compostura con Pia de una forma tan desmesurada que no puede ocultar su preocupación. Los accesos de ira de la doncella no se parecen a los que solía mostrar antes. Ahora hay algo descontrolado, casi patológico, en su comportamiento. Pia, que se encuentra en los últimos preparativos para su partida a Aranjuez, siente el peso de la responsabilidad redoblarse. La idea de dejar a Samuel y a los demás bajo el mando de una Petra enferma la atormenta, pero no tiene alternativa. La obligación de marcharse la arrastra con una fuerza contra la que no puede luchar, y eso la sumerge en una tristeza que parece infinita. El dolor de Pia alcanza su clímax en el momento en que se despide de Dieguito. Lo abraza con una ternura desesperada, como si cada caricia pudiera almacenarse en su memoria para resistir la separación. Le promete que volverá, aunque ni ella misma se lo crea del todo. Con lágrimas en los ojos, entrega la responsabilidad de cuidar al niño a Curro, quien acepta con una solemnidad que lo convierte, por un instante, en el guardián silencioso de la inocencia. Ese gesto, tan simple en apariencia, tiene un peso enorme. Curro siente que ahora no solo debe proteger a Ángela, sino también al hijo de Pia, convirtiéndose en el sostén que todos esperan de él. Vera, por su parte, se hunde más en el mar de dudas que la rodea. La presión de Federico, que insiste en la necesidad de esperar para reconciliarse con su padre, le provoca una sensación de claustrofobia emocional. La distancia con Lope se convierte en una herida abierta que supura dolor en cada encuentro. Aunque ella intenta tender puentes, la incapacidad de Lope para aceptar sus disculpas sin reservas hace que cada palabra entre ellos se transforme en un muro más alto. Vera se siente atrapada en una vida que no le pertenece, dividida entre la lealtad familiar y el deseo de ser dueña de su propio destino. Pero la tragedia más inminente sigue concentrándose en la figura de Ángela. Encerrada en su habitación, tras el humillante anuncio de Leocadia, la joven se ve desgarrada entre el amor que la une a Curro y el futuro que su madre pretende imponerle al lado de Lorenzo. Cada recuerdo de sus momentos con Curro se convierte en un puñal cuando lo contrasta con la perspectiva de un matrimonio sin amor. Sus lágrimas no son solo de tristeza, sino de un miedo visceral. Sabe que Lorenzo no busca su felicidad, sino la destrucción de Curro, y que ella se convertirá en la herramienta de esa venganza. Curro, incapaz de contener la rabia, deambula por los pasillos como un alma en pena. El peso de la impotencia lo hunde en un mar de contradicciones. Quiere enfrentar a Lorenzo, pero sabe que hacerlo podría empeorar las cosas para Ángela. Quiere confesar públicamente su relación, pero teme que esa confesión solo acelere el plan de Leocadia. Su silencio se convierte en una prisión, y en cada mirada hacia Ángela percibe el mismo sufrimiento reflejado. Ambos saben que su amor se encuentra en peligro mortal, y sin embargo, esa conciencia solo intensifica el lazo que los une. El barón de Valladares, mientras tanto, se reúne con la figura misteriosa que ha orquestado junto a él esta emboscada contra Catalina. Sus palabras se pierden en la oscuridad de un salón apartado, lejos de las miradas indiscretas. La complicidad entre ambos se evidencia en la forma en que discuten los siguientes pasos, en la certeza de que Catalina es solo una pieza en un tablero mucho más amplio. La pregunta que se cierne sobre el espectador es inevitable. ¿Se esconde Leocadia también detrás de esta trama, moviendo hilos con la misma frialdad con que ha sacrificado la libertad de su hija? La finca entera se convierte en un escenario cargado de presagios. Nada parece estar en su lugar. Los criados sienten que caminan sobre cristales, los nobles perciben que su mundo se tambalea, y cada personaje carga con un secreto que amenaza con salir a la luz. La atmósfera se vuelve sofocante, como si la promesa fuera un organismo vivo que respira con dificultad, esperando un estallido inevitable. Catalina, lejos de todo lo que ama, mira la oscuridad del camino y se promete a sí misma que no se rendirá. El dolor de la separación la desgarra, pero también la alimenta con una furia silenciosa. En su interior, se forja la determinación de regresar y enfrentarse al varón,
aunque ello signifique desafiar la amenaza más cruel. Porque una madre sin sus hijos no es una prisionera más, es un volcán a punto de estallar. Las horas siguientes a la desaparición de Catalina se vuelven eternas. En la promesa, cada segundo sin noticias de ella pesa como una losa. Los criados caminan en silencio, temerosos de pronunciar siquiera su nombre, como si al hacerlo pudieran invocar una desgracia mayor. Adriano, cada vez más inquieto, se consume entre la ira y el desasosiego. El conde se niega a aceptar que la mujer que ama haya desaparecido sin dejar rastro, y sus sospechas comienzan a tomar forma de certezas sombrías. Algo le ha pasado, repite una y otra vez, mientras sus ojos reflejan un brillo desesperado. La angustia lo transforma en un hombre distinto, menos arrogante, más humano, pero también mucho más peligroso. Catalina, en su trayecto forzado, oscila entre el miedo y la rabia. El carruaje avanza hacia un destino desconocido, y cada crujido de la madera le recuerda que no tiene el control de nada. Y sin embargo, su mente trabaja sin descanso. Se aferra a la imagen de sus hijos como ancla y motor, recordándose que aún tiene razones para resistir. Las amenazas del barón son brutales, pero Catalina ha aprendido a lo largo de los años que incluso en el cautiverio puede germinar la esperanza. Comienza a observar con atención cada detalle del viaje. Los caminos transitados, los guardias que la acompañan, la dirección del viento. Cualquier elemento que en el futuro le sirva para planear una huida. En el palacio, Manuel se sumerge todavía más en su obsesión por desentrañar el enigma de Enora. La joven francesa parece desenvolverse con normalidad, pero Manuel detecta en cada gesto un matiz oculto. Esa sonrisa demasiado medida, esas respuestas rápidas para evitar profundizar en su pasado, lo convencen de que hay un secreto que nadie más percibe. Simona, testigo de sus desvelos, intenta tranquilizarlo. Le dice que quizás se trata solo de celos disfrazados de desconfianza. Pero Manuel sabe que no es así. Lo que siente no es un capricho, sino un presentimiento que le carcome el alma. Antes de que Enora se una a Toño, él necesita descubrir la verdad, aunque ello suponga enfrentar a todos. En las cocinas, el ambiente se vuelve insostenible. Petra, debilitada por una salud que empeora día a día, descarga su frustración contra quienes la rodean. Sus estallidos contra Pía son cada vez más violentos, y Samuel, que observa con impotencia, comienza a temer que algo grave ocurra. Petra olvida tareas sencillas, confunde nombres, y su mirada se torna errática. La tensión se respira como un veneno en el aire, y los criados sienten que una tormenta se aproxima. Pía, con el corazón desgarrado por su inminente partida a Aranjuez, lucha por dejarlo todo en orden, aunque sabe que la casa quedará a merced de un volcán a punto de entrar en erupción. El momento de la despedida de Pía con Dieguito se convierte en uno de los instantes más desgarradores de la jornada. Lo toma en brazos, lo cubre de besos, como si quisiera grabar en su piel cada caricia que le dará fuerzas en la ausencia. Le promete volver, aunque en el fondo sabe que esa promesa podría ser frágil. Con voz quebrada, pide a Curro que cuide del niño. Él asiente con una seriedad que impresiona. En su interior, siente que ahora carga con un deber doble: proteger a Dieguito y sostener a Ángela frente al complot que su madre ha tejido. Ángela, precisamente, vive uno de los momentos más oscuros de su existencia. Tras el anuncio de Leocadia, su habitación se convierte en un calabozo de lágrimas y recuerdos. Se pregunta una y otra vez cómo pudo su madre traicionarla de esa forma, vendiéndola como si fuera una moneda de cambio. El recuerdo de Curro la sostiene, pero también la atormenta. Cada instante feliz con él contrasta con la pesadilla de verse atada a Lorenzo. La rabia contra Leocadia se mezcla con un miedo visceral hacia el capitán. Porque sabe que Lorenzo no busca en ella un matrimonio, sino un instrumento para herir al hombre que considera su enemigo. Curro, por su lado, lucha contra la impotencia. Quiere irrumpir en el despacho de Leocadia, enfrentarse a Lorenzo, denunciar la infamia. Pero el temor de empeorar las cosas lo retiene. El joven deambula por los pasillos con el alma hecha pedazos, sintiendo que cada mirada de Ángela desde la distancia es un grito silencioso que lo llama a luchar. El amor que comparten se vuelve una hoguera que arde con más fuerza cuanto más intentan sofocarla, y esa combustión secreta los marca con una mezcla de pasión y tragedia. Vera sigue atrapada en su propio laberinto. Las palabras de Federico, que insiste en que aún no es momento de volver a casa, se le clavan como cadenas. Su relación con Lope, en suspenso, se convierte en un reflejo de la parálisis que domina su vida.
Aunque intenta disculparse, Lope se muestra incapaz de olvidar las heridas pasadas. Cada conversación entre ellos termina en un muro de silencios. Vera se siente perdida, dividida entre el deber y el deseo, incapaz de tomar un rumbo definitivo. En paralelo, el barón de Valladares mantiene sus reuniones secretas con la figura enigmática que comparte sus planes. La complicidad entre ambos se hace evidente, y cada palabra pronunciada en la penumbra alimenta la certeza de que Catalina no es más que una pieza en un juego mucho más siniestro. La pregunta sigue latente. ¿Es Leocadia quien también mueve los hilos tras bastidores? Su alianza con Lorenzo para forzar el matrimonio de Ángela sugiere que su capacidad de manipulación no conoce límites. La finca entera parece caminar hacia un abismo. Los Luján, los criados, incluso los propios adversarios, todos se sienten atrapados en una telaraña que aprieta cada vez más. Catalina, lejos y sola, promete resistir. Ángela y Curro, divididos por una decisión impuesta, se aferran a un amor que podría convertirse en su condena. Manuel, en su obsesión, corre el riesgo de perderse en las sombras de sus sospechas. Y Pía, con el corazón roto por la separación de su hijo, se convierte en símbolo del dolor que recorre los pasillos de la promesa. El aire se carga de presagios, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Lo que está ocurriendo no es un episodio aislado, sino el inicio de una cadena de tragedias que marcarán un antes y un después en la historia de la finca. Catalina, lejos de todo lo que ama, se ve obligada a contemplar un amanecer en un lugar extraño, bajo la vigilancia de hombres que responden solo a las órdenes del barón de Valladares. El dolor de la separación de sus hijos la golpea como un puñal en cada respiro, pero esa herida comienza a transformarse en fuego. Ya no llora, observa, calcula, espera. Cada gesto de los guardias, cada detalle del entorno, se convierte en información que guarda en silencio. Porque aunque esté prisionera, su espíritu sigue intacto, y su determinación de regresar con sus pequeños crece a cada segundo. El miedo persiste, pero ahora se mezcla con un odio que la impulsa a resistir. En el palacio, la ausencia de Catalina se convierte en un secreto a voces. Adriano, enloquecido por la incertidumbre, no se resigna. Su ansiedad lo lleva a discutir con quien se interponga en su camino, incapaz de soportar la idea de haber perdido a la mujer que lo desafió y lo sedujo. Su amor, que siempre había sido arrebatado y posesivo, ahora se transforma en desesperación. Cada rincón vacío de la finca se convierte en un recordatorio de que Catalina no está, y ese vacío amenaza con volverlo un hombre peligroso para todos. Manuel, en cambio, centra todas sus fuerzas en destapar lo que oculta Enora. Cada palabra de la joven francesa le parece una máscara, cada gesto, una farsa. Su obsesión alcanza tal punto que incluso comienza a revisar antiguos registros en busca de huellas que confirmen sus sospechas. Lo que para otros es paranoia, para él es una certeza inquebrantable. Si no descubre la verdad antes de la boda con Toño, la familia estará expuesta a un peligro aún mayor. Esa carga lo consume, pero también lo impulsa, convirtiéndolo en un guardián incansable de una verdad que aún no conoce por completo. Mientras tanto, en la zona de servicio, la salud de Petra se deteriora hasta volverse insostenible. Sus explosiones contra Pía y Samuel se convierten en escenas habituales, y los criados comienzan a temerle más de lo habitual. Sus olvidos, sus accesos de ira, su comportamiento errático hacen que el ambiente se enrarezca. Samuel intenta contenerla, pero sabe que algo en Petra se está resquebrajando y que su caída podría arrastrar a todos con ella. La inminente partida de Pía a Aranjuez se convierte en un motivo de angustia aún mayor, porque la casa quedará bajo la autoridad de una mujer cada vez más inestable. La despedida de Pía con Dieguito sigue resonando en el corazón de los criados. Verla marchar con lágrimas en los ojos, entregando la protección de su hijo a Curro, fue un momento que marcó a todos. La fortaleza de la doncella, tantas veces puesta a prueba, ahora se tambalea ante la crueldad de tener que alejarse de lo que más ama. En su ausencia, Curro asume la promesa con un sentido del deber que lo engrandece, convirtiéndose en un refugio para el niño, aunque en su propio interior arda la rabia por lo que le ocurre a Ángela. Ángela, tras el anuncio de su compromiso forzado, se siente encerrada en una pesadilla. Su madre, Leocadia, ha convertido su vida en moneda de cambio, y Lorenzo, con su sonrisa cínica, no deja de recordarle que su destino ya está decidido. Cada mirada hacia Curro, cada gesto oculto, se convierte en un grito silencioso de amor y desesperación. Sabe que si se revela,
pondrá en riesgo al hombre que ama. Y sin embargo, la idea de aceptar ese matrimonio la destruye por dentro. El conflicto la consume, atrapándola en un dilema insoportable: obedecer a su madre y condenarse, o luchar y arriesgarlo todo. Curro, por su parte, se encuentra en un callejón sin salida. La impotencia lo devora, quiere luchar, pero sabe que cada movimiento precipitado podría ser utilizado en su contra. Su amor por Ángela se convierte en un tormento, porque lo obliga a callar cuando más desea gritar. El joven, que siempre había soñado con vivir su vida en libertad, ahora se encuentra encadenado a un silencio que lo destroza. Y sin embargo, su mirada hacia Ángela sigue siendo la de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo, aunque aún no encuentre el momento de hacerlo. En paralelo, Vera continúa atrapada en su propio laberinto personal. Su hermano Federico insiste en mantenerla alejada de su padre, y Lope, cada vez más distante, se convierte en un espejo doloroso de lo que pudo ser y no fue. Vera siente que su vida se desmorona entre la indecisión y la falta de valor para elegir. El palacio, que debería ser un refugio, se convierte en una prisión de dudas que la consume lentamente. El barón de Valladares, mientras tanto, refuerza sus planes en las sombras. La alianza con la figura misteriosa que lo acompaña demuestra que lo ocurrido con Catalina es solo el inicio de algo mucho más grande. Su poder se extiende como un veneno silencioso, infiltrándose en cada rincón de la promesa. Nadie lo sabe aún, pero sus movimientos amenazan con cambiar el destino de todos los que habitan en la finca. Leocadia, por su parte, disfruta del impacto de su anuncio. Ver a Ángela sometida, ver a Curro sufrir en silencio, le proporciona la sensación de control que siempre ha anhelado. Y con Lorenzo como aliado, cree tener asegurado el futuro. Pero lo que desconoce es que ese mismo control podría ser su perdición. Cada manipulación, cada intriga, la acerca más a un abismo del que no podrá salir. La finca entera lee como un corazón enfermo. Cada personaje arrastra su propio tormento, cada pasillo guarda secretos que amenazan con estallar. Catalina, prisionera, se aferra a la esperanza de regresar. Adriano, consumido por la rabia, se prepara para enfrentarse al mundo con tal de recuperarla. Manuel, obsesionado, no dejará de buscar la verdad sobre Enora. Pía, rota, carga con la separación de su hijo. Petra se precipita hacia un colapso inevitable. Vera sigue perdida en su indecisión. Y Ángela y Curro, atrapados por el plan perverso de Leocadia y Lorenzo, se ven empujados hacia un destino que podría destruirlos para siempre. El capítulo se cierra con un silencio denso, casi insoportable. El espectador sabe que nada volverá a ser igual. La promesa, esa finca que alguna vez fue símbolo de poder y estabilidad, ahora se ha convertido en un campo de batalla donde el dolor, el miedo y la ambición se entrelazan en una danza mortal.